Entonces, hacemos la presentación. La presentación formal. Perfecto. Buenos días. Muchas gracias a todos por responder a esta convocatoria. En este encuentro compartiremos una conferencia sobre Gracias, buenos días. Placentera y fecunda. Son dos cosas que habitualmente no suelen ir juntas. Muchas cosas son eficaces y son del orden de lo difícil, de lo incomprensible o de lo no útil. Y el placer se entiende hoy de algún modo como lo banal, lo superficial, lo pasatista, lo que no hace pensar. El abordaje, como ustedes verán por los antecedentes, es desde la filosofía. Esto suele traer de primera instancia una cierta distancia, un cierto resquemor, porque se lo vincula a algo difícil o ajeno o no propio. Y sin embargo, la filosofía a la que yo me dedico trata de recuperar su origen histórico y nace como la pasión por preguntar. Cualquier persona que está viva no puede dejar de interrogar, pero no de interrogar cuestiones científicas, técnicas o eminentemente abstractas. Preguntarse. Para vivir nos tenemos que preguntar constantemente. Es cierto que una época con una aceleración de los conocimientos y con una banalidad en general bastante fuerte acerca de los estilos y modos de vida, tiende a no preguntarse, a callar preguntas, a solaparlas, a de algún modo no correr el riesgo del no sé y el riesgo de respuestas que lleven a un cúmulo de preguntas cada vez más grandes. ¿Por qué la filosofía apela a esto? No es por una opción cualquiera, es porque genéticamente, en la primera infancia, todo niño que ha nacido hasta ahora en la historia de la humanidad, esto los pediatras dicen que se ha acelerado, que comienza el proceso antes, pero entre los 2 y 3 años, todo niño empieza a preguntar, y las preguntas por las que comienza, que indica su origen genético y su modo de estar en el mundo, no es cuánto vale, para qué sirve, dónde lo compro. Las preguntas fundamentales con las que se empieza a preguntar es ¿por qué? ¿Por qué? Que es la más excelsa y profunda de las preguntas. Y las preguntas de los niños, los que tienen niños chicos, hijos chicos o nietos o algún niño que circule cerca del panorama de su vida, tienen el privilegio de ver el emerger, el nacimiento de la condición humana. ¿Qué ha pasado luego para que como rebaño dócil nos acomodemos a las necesidades y a las satisfacciones y preguntemos mucho más por cómo, por cuánto vale, qué hago? Y hemos perdido las preguntas esenciales. De hecho, la calidad de vida hoy para nosotros se mide por la persistencia del por qué hasta morir. ¿Y por qué hoy y no mañana? Yo he trabajado en bioética de largos años en el Hospital Italiano con un prohombre de la patria, no solamente médico, que fue Carlos Gianantonio, y hemos visto en los enfermos terminales, cualquiera sea su estadio cultural, cualquiera sea su enfermedad, que las preguntas que aparecen últimas también son ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué hoy? ¿Por qué así? Las preguntas son el comienzo del pensar y del ser, y son la interrogación, la duda y el dolor de la despedida. Porque a nadie le parece que hoy sea oportuno, tan luego hoy, ni así tampoco. En el interín nos vamos aturdiendo con gran cantidad de cosas
que hacen a las preguntas ponerlas en un lugar mucho más funcional, mucho más empírico, mucho más pragmático. Pero además hay otra nota del preguntar infantil, que no es una pregunta aislada de tanto en tanto. Y los que han sido padres quizá los recuerden claramente. Los por qué vienen en catarata. Uno responde a un por qué y dice, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y así al infinito. Eso se llama catarata interrogativa. Cuando un adulto cree que responde a algo, que va a cesar la catarata y me dejarán seguir haciendo las cosas más importantes que tengo que hacer, curiosamente y no curiosamente, incentivo las preguntas. Cuando la respuesta es motivadora o viene del hartazgo y del apuro, el niño lo persigue e insiste. Porque el porqué tiene una fascinación fundamental que quizá nosotros hemos perdido en el medio de la vida y el tránsito por las utilidades. Por eso, hoy se dice que una de las formas de castración cultural que se hace con el género humano es hacer sentir a un chiquito que las preguntas molestan, que incomodan, que quitan tiempo, que priorizo otras cosas que son tareas más importantes que quedarme preguntando. Es cierto que una maestra de jardín con 40 críos no puede quedarse románticamente a responder las preguntas de uno mientras los demás se matan. Y es cierto que los fenomenólogos y los semiólogos dicen, usted no puede dedicarse solo a uno, pero hágala sentir que yo ahora tengo que atender a los demás, o tenemos que salir o tenemos que jugar. Pero mañana cuando lo vea, le diga, por ejemplo, me quedé pensando en lo que decías. ¿Cómo era? Quiere decir que si yo llevo la pregunta, la internalizo y yo estimulo y la vuelvo a replantear, eso es importante. Importa. Nosotros trabajamos mucho con el lenguaje. Voy a usar términos comunes, no científicos. Importa quiere decir que lo llevo, lo porto. In quiere decir en. Cuando algo es importante, no me olvido. Cuando algo roza lo esencial para mí, sea de la índole que sea, lo porto, lo llevo dentro del corazón, dentro de la sensibilidad, dentro de las neuronas. Y por lo tanto aflora, aflora y aflora. Lo contrario de importante es soportar. Soportar es lo contrario a importar, que es portar, llevar, no in dentro como inquietud, como pasión, como interés, sobre, como carga, como peso, como jiba. Uno de los conflictos del mundo laboral, bajo todas las formas del trabajo del mundo contemporáneo, es que se soporta trabajo para tener salario. Y se soportan las condiciones laborales, quizás sin vocación, quizás sin interés, quizás sin un crecimiento típico del trabajo que se hace con gusto y con sus cuotas de placer. El trabajo no es puro placer, tiene tránsitos difíciles, obligaciones y demás. Pero soportar trabajo, el que soporta, miren, la condición humana, nosotros venimos de la evolución de las especies. Lo que son nuestros brazos fueron las patas primeras. La osadía de la evolución es que esas patas primeras nos hemos erguido, puesto en pie, y hoy son los brazos que se abren autónomos. No estamos hociqueando charco. Estamos mirando futuro, represa, infinito, árboles, existencia, mundo, vida. Hemos puesto la cabeza en pie para percibir horizonte, no para hociquear lo próximo buscando la carroña que dejan los demás. Y esto es una opción diaria. Si uno tiene mirada de futuro, de horizonte que va más allá del ego y sus necesidades, o si está revolviendo carroña, volviendo a la cuadrupedia. El que soporta la crisis del peso, del sinsentido, o del fracaso, o del disgusto, da un síndrome cervical. ¿Por qué? Porque es el lugar de la osadía. El agobio, ¿por qué los masajes son acá? ¿Por qué el cuello se tensa y la columna se rigidiza? Porque el peso, no hablo del peso de tener una bolsa, las responsabilidades son más pesadas que una bolsa. Los desamores son mucho más
agobiadores que llevar peso físico, las cosas sin resolver, los traumas de la infancia, las insatisfacciones cotidianas, pasar el día sin ser el día, durar y no existir, soportar lo que venga a fin de mantener lo que venga. Eso encorva, agobia, hasta que uno acaba reptando. Ya sé que seguimos en pie. Hablo de reptar como una situación psicológica espiritual que voy arrastrando vida, llegando al fin de la jornada para caer desplomado, tomar, alienarme y durar, y el lunes el rito de otra vez empezar el sentido o el sinsentido. Cada uno construye su vida. Cada uno puede ser del tiempo un puro pasar y resignarse, o hoy, con una crisis de felicidad muy grande, no hablo de la Argentina, hablo del mundo entero. Estamos muy preocupados por los bajísimos niveles de felicidad obtenida por el género humano, faltándole cosas y teniendo todas las cosas, porque hay infelicidad de distintos modos en todas las puntas del camino. Hay infelicidad por exceso, se tiene de todo que no se valora nada. Hay jóvenes y adultos borregos metafísicos, les llamamos, que teniendo de todo, están insatisfechos y se quejan, y no aceptan las normas y los códigos y las estructuras. Cada uno quiere reinventar el mundo. Y hay gente que es feliz, que resignifica el día teniendo lo mínimo. O hay una sola cosa segura en el proyecto humano, que vamos a morir. Y procedemos cotidianamente como si esto no fuera a acontecer. Durar es pasar el día haciéndolo con el menor compromiso posible. Ser es decir ya que no voy a vivir todo el tiempo, que el día de hoy, por si fuera el último, ojalá que no, por supuesto, si fuera el último, que sea en plenitud. Y en plenitud no significa hacer cosas extraordinarias, haciendo lo que tengo que hacer, pero con pasión, con decencia, con honestidad, aún sabiendo que es más caro y que cubro, pero saber que lo hago. La necesidad de doparse, de tomar cada vez más, de alienarse. Alienarse viene del alius latino, no se asusten, es muy sencillo. Alius en latín quiere decir otro. El alienado es el que quiere ser alguien que no es. Y hay múltiples formas de alienarse, con el trabajo, con la bebida, con las diversiones. Hay un autor francés muy interesante que es Jean Baudrillard, que dice, en el mundo contemporáneo hemos cansado a las cosas. Y uno dice, este está delirando. ¿Qué quiere decir? Porque todo lo que no podemos resolver personalmente lo ponemos como objeto de necesidad y de suplantación a las cosas mismas, que me den estatus, que me den prestigio, que me hagan mirable, admirable, querible, elegible. Por eso si ustedes miran los medios de comunicación, las revistas y demás, cuando una señora se fotografía con su mejor ropa y su mejor cartera, en realidad, si la cartera me da identidad y la ropa me da identidad, es que soy tan poquita cosa que necesito un objeto material para traer a mí la mirada significativa, envidiosa o alabante de los demás. Y si un señor necesita un coche de alta gama para tener poder de seducción, es que el coche le da una identidad que él no tiene. En bicicleta no atrae, pasa. Yo trabajo mucho con jóvenes y te dicen, te aseguro que no me miran igual cuando voy caminando por la calle que cuando voy con el coche de mi papá. Y hace poco un joven con el que estábamos trabajando en grupo me dijo, tengo una novia de alta gama. Entonces yo le dije rápidamente, bueno, estarás por recambiar porque hay varios modelos en punta que están saliendo, obvio. ¿Vieron que es un latiguillo? Obvio. Porque es obvio que el recambio le sigue a la alta gama. Y la chiquita de alta gama sabía que era transitoria a alta gama porque venían otras más rutilantes desplazando los sitios. Estamos en estado de amenaza.
las cosas nos dan la identidad que no nos animamos a ejercer. Sí, por supuesto. De felicidad, sí, bueno, hay muchos, pero en realidad la felicidad máxima es animarse a ser y no solamente parecer, porque la felicidad no es un preconcepto universal, es que vos, habiendo nacido con características específicas que tan solo vos tenés, porque ni siquiera tus hermanos o hermanas o lo que tengas, sos de la misma progenie, pero no sos igual. Cada uno tiene la posibilidad de ser una versión inédita y original. Y vos fijate que cada uno quiere la marca original, el vestido único, el coche primero, la seducción mayor. Vivimos hambriando originalidad. Por eso Baudrillard dice, hemos hartado a las cosas porque le pedimos a las cosas lo que nosotros por nosotros mismos no podemos ser. Ser atrayente. El lenguaje es maravilloso, y no estoy hablando en lenguaje raro, estoy hablando en lenguaje común. Es trayente a. Que alguien atraiga, quiere decir que trae la mirada, que trae el interés, que trae el deseo de conocerte, que trae la tajada para usarte. Uno puede ser atrayente por los más disímiles motivos. Uno puede ser usado y uno puede ser querido, uno puede ser respetado y puede ser invadido. Entonces la felicidad que vos podés llevar a cabo no la puede llevar ninguno de los existentes acá en el cosmos, porque vos sos única e irrepetible versión de la humanidad que se aposentó en vos, por tu genética y tu historia de un modo único e inédito. Por eso estamos en la época de la deconstitución de los clichés. No hay la felicidad o la bondad, es cada uno el modo como desde sus características propias se anima a hacerlo. Por eso, y entrando de lleno en la cuestión, pero viendo de dónde venimos, el tema es que como hoy hay cambios culturales estructurales que vienen por esto, la caída de los clichés, sin embargo tenemos expectativas respecto de esto, hay cambios culturales profundos que nosotros siendo contemporáneos a esos cambios, todavía en general no hay una conciencia masiva de lo que está aconteciendo. Cuando nos anoticiamos ya pasó el modelo y está inaugurándose otro. Es como que venimos en general con un movimiento retrasado de observación de los cambios culturales. El marco de los cambios culturales, los grandes pensamientos que sirven de soporte a todo lo que acontece, se llaman paradigmas. Hoy hay cambio de paradigma en que se entiende por mujer, por varón, por trabajo, por tiempo libre, por felicidad. Vos nombraste un paradigma clave. Todo eso está en pleno cambio. Los mayores de esta sala saben muy bien que la vida que les ha permitido habitarla mucho tiempo han transitado por las concepciones más disímiles y hasta contradictorias. Esos paradigmas forman todos los ejemplos culturales. ¿Qué cosa es trabajar? ¿Qué cosa sea ser buena persona? ¿Qué cosa sea el integrarse en un grupo? ¿Qué cosa sea un equipo? Ha muerto la era del individualismo, en el sentido de que nadie sin otro puede nada. Hoy trabajar en equipo no es un mérito ni es una generosidad. Es el único modo de poder saber alguito del mundo aluvional del conocimiento. Entonces, si no manejás los egoísmos, las envidias, los temores, los prejuicios, no se conforman equipos. Necesariamente cuando hay varios reunidos con un objetivo no hay grupo, hay constelación de sujetos convocados por una cuestión. Para que haya grupo y equipo se necesitan cosas mucho más refinadas y profundas que las iremos desgranando. Pero primero quiero dar el marco de la época en un rubro, porque esto es infinito. En realidad hay dos arquetipos que están cambiando, de los que en general no tenemos noticia, que son la condición del cambio de todos los demás en catarata. Si no soy clara, aunque va a haber después un momento de ida y vuelta, quisiera que me pararan, preguntaran, como vos espontáneamente has hecho. Esos dos paradigmas son el paradigma de espacio, qué cosa es el espacio, y de tiempo, que son
Toda experiencia humana transcurre en un espacio y tiempo, en un aquí y en una ahora. Toda experiencia humana. Podemos decir que los hombres, la condición humana, somos espaciotemporales. Tenemos un cuerpo físico y transcurre nuestra vida en una temporalidad. Hoy por hoy, y en el mundo laboral es donde se ve casi con una lupa amplificadora sumamente interesante, las distintas generaciones. Yo no trabajo con X y Y, ya está muy trabajado, está muy visto. Creo que esto viene desde otro lugar, que es el filosófico, que es la pregunta por el porqué de la situación. Hoy estamos todos sujetos, los más jóvenes y los más mayores, a una concepción que hemos recibido desde nacimiento de espacio y tiempo que es absolutamente distinta. De esa que no tenemos conciencia habitualmente, devienen todas las diferencias intergeneracionales. Desde el choque en una reunión, desde la apatía, desde los prejuicios de unos a otros, desde estos y aquellos, una empresa y un grupo se llama nosotros. No yo y el grupo, o estos y aquellos, o los de este lado o los del otro, o los que vienen de y los que se acoplan a. En general, hacemos grupos disyuntivos, con separaciones de categorías cualesquiera fueran. ¿Por qué y cómo ha venido el cambio de espacio y tiempo? Se ha dado sobre todo por la aparición de las tecnologías digitales. Y hay que hacer un poco de historia pensando que el primer evento o la primera aparición que ha cambiado esta experiencia ha sido el sencillo, inocente y ya casi perimido aparato de televisión. Ustedes piensen qué edad tenían cuando ustedes tuvieron televisión en sus casas y era un objeto habitual, tipo un mueble más. Los sociólogos dicen que hay que pensar en esto para darse cuenta si uno es un nativo digital o no. No es cuando la vio intermitentemente, sino cuando fue un objeto cotidiano accesible al poder económico de cada familia. Esto, según los países y los lugares, marca distintas épocas, distintos años. La pregunta es, ¿yo desde que nací estuve expuesto a una televisión o me pescó a tantos años? Cada uno se hace esa reflexión. Los que hemos nacido antes de la televisión como un aparato central y habitual aún en los lugares más sencillos, son llamados hoy desde la antropología generaciones alfabéticas. Traten de seguir el proceso porque esto es clave, alfabéticas. ¿Por qué? Porque los que no nacimos con la televisión constante, hemos entrado al mundo de la cultura, del habla, de la comunicación escrita, del texto para entender. En su trabajo todo el tiempo estamos apelando a entender, comprender, nos damos órdenes, mandatos, explicaciones que hablan de una lógica racional que transcurre por un proceso alfabetizador. El proceso alfabetizador, más allá de cómo cada uno lo recibió en su escuela de origen, es un proceso lineal sucesivo, lineal y sucesivo. Es decir, consiste en tomar partes simples que dan como resultado un todo compuesto. Ejemplo, las letras arman las sílabas la palabra, la oración el enunciado, la inducción, la deducción, el silogismo, el protocolo, la estadística, etcétera, etcétera, etcétera. Es un proceso lineal de adición y para corroborar el error yo veo la constelación, la reviso y si hay una falla sustituyo lo equívoco y rehago el proceso lineal. El formateo estructural, cognitivo, mental, procede con esta sucesión, sus variaciones y su complicación. Cuando hago una inducción voy de lo particular a lo universal, cuando hago una deducción hago el camino inverso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Soy clara? El formateo del tiempo, la estructura cognitiva con que yo recibo los datos, los estructuro y los resuelvo, es un tiempo, el tiempo es sucesivo.
No estoy hablando del tiempo de la meteorología, del tiempo como el lugar de desplazamiento de la ideación, de los procedimientos de conceptualización. Y esto lo hace un chico al sumar y lo hace un ingeniero en uno de sus complicadísimos cálculos en esta fantástica represa. Pero lo hace uno en una inferencia amorosa, a ver me gusta, no me gusta, y lo hace a manejar un presupuesto sencillo. El tiempo es sucesivo. Los más grandes de esta sala estamos habituados a proceder así. Y esto dio la gloria de Occidente porque dio la ciencia, la tecnología, la verificación del error, los procesos de certificación de la verdad, de constatación de la certeza y la calidad de las conclusiones, porque las conclusiones, si no siguen este proceso, son o equívocas o falsas o inventadas, y ese error es muy común aún en el día de hoy. La ciencia, gloria de la ciencia, se ha basado en esta estructura cognitiva cada vez más compleja. Un bebecito que nace como los actuales en estado de pantalla, está ofrecido mediante ellos en Buenos Aires, se le está llamando niñera electrónica, porque se los aposenta delante para que la madre esté libre, no hago ningún juicio de valor, pero están recibiendo imágenes desde una pasividad con el nivel de comprensión que tienen. Un sujeto frente a la televisión, las nuevas camadas, no hacen como un alfabético ante la televisión que hace un análisis de lo que aparece o ante una pantalla de computación, sino que ve un todo global complejo, con iconos, colores, sonido, voces, ruidos y sobre todo iridiscencia. La iridiscencia es el peculiar resplandor de la luz de la pantalla, que no es una luz parecida a cualquier otra luz conocida previamente. Y tiene un factor muy atrayente, atrae. Inviertan la construcción lingüística, trae a. El sujeto nativo contemporáneo de la televisión, algo le atrae, cliquea, después cuando ya tiene posibilidad de hacerlo, que es cada vez más pequeñitos, cliquea, va a aquello que le atrae y pasa, y pasa, y pasa, con un ritmo de swing acelerado y mantenido. Un adulto que aprende computación siendo adolescente o más grande, no tiene ese ritmo porque no es nativo del tiempo, es nativo de un tiempo sucesivo y analítico, observador de las partes constitutivas del todo. Por lo tanto, se fija, analiza, barre la pantalla de izquierda a derecha y de arriba a abajo en general, revisa lo que hay, y como le ha pasado que alguna vez entró en un programa y se perdió en la galaxia de las pantallas múltiples y no sabe cómo está, no tiene casi espontaneidad, lo hace con cuidado y no cliquea al swing de la atracción, sino del análisis y de la convicción. Este tiempo no es tiempo sucesivo de análisis del todo en sus partes, sino es un tiempo simultáneo. Por lo cual se entiende que ustedes, los más jóvenes, puedan hacer simultáneamente muchas tareas y las hacen bien. Contra el prejuicio de muchos gerontes, porque los análisis de error proporcionales a las edades y a las sapiencias de cada uno son más o menos estabilizados. O sea que no es que sea mejor ni peor, son estilos culturales formateados por las épocas y sus tecnologías de abordaje. Por esto a estos, en filosofía, en antropología filosófica, hay una movida para llamarlos posalfabéticos. No son los sujetos de la sucesión, sino de la simultaneidad. Y por eso uno a un hijo o a un joven que está chateando y escuchando música y organizando la agenda y a su vez tomando mate o té, que cree pescarlo infraganti, a ver de qué estoy hablando, o en las clases, tiene alguna neurona simultánea y paralela que está atendiendo la clase y deja al docente sin capacidad de crítica porque sabe de lo que estoy hablando y mete un bocadillo más o menos pertinente. No por mérito personal, por el hábito de la simultaneidad cultural
que le viene de la recategorización del tiempo como proceso simultáneo y no como proceso analítico sucesivo, y en Occidente que escribimos de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Esto es sustancial en la forma de la comunicación. Cómo dar órdenes, cómo explicar, cómo analizar un proyecto laboral, un proyecto familiar, cómo convencer sobre las bondades de aquello que están analizando o están proponiendo. Un proyecto es estar yectado quiere decir lanzado, direccionado, arrojado hacia adelante. No hay trabajo sin proyecto, sino es una anarquía de individualidades que se disparan anacrónicamente cada cual con lo suyo. Tampoco es una totalidad que la reparto por migajas. Para uno tener un trabajo significativo que rinda, tiene que compartir el tono vital del proyecto, aunque luego yo sea especialista en esta función partícula de la totalidad. Pero para entender y para que el proyecto sea realmente no solamente secuela puesta en práctica con coherencia y con validez, sino que dé pertenencia de grupo, tiene que articularse viendo la necesidad del todo, no como suma de las partes, sino como foco que convoca y vienen a él de distintas formas. Porque otra cosa que hay mil, ¿no? Tengo que hacer una cabalgata rápida, que se ha deconstituido. Ustedes saben que nosotros venimos de una física plana. Galileo, Copérnico, Newton, los grandes maestros, los grandes genios de la humanidad. Todavía en nuestro colegio primario quizá hemos hecho la línea como una sucesión infinita de puntos en una dirección. El gran Einstein, que realmente se movió, como dicen algunos, sobre los hombros de gigantes, los que acabo de nombrar, en realidad se ve un punto en movimiento que se desplaza, que es curvilíneo, ondulatorio, y las formas son estas, no estas. Sin embargo, nuestras planificaciones de trabajo siguen siendo la grilla, el organigrama, el calendario, que sacamos las hojas, nuestra vida. Comencé acá y me estoy alejando y quizá el final esté aquí, como última sucesión de un punto. Hoy, desde este aspecto de una física renovada genial, se está analizando un problema antropológico que se categorizaba desde otro punto de vista. ¿Por qué la memoria senil, la de los viejitos, se retrotrae al pasado? No saben si tomaron la pastilla y se comieron, pero la infancia, los primos, donde crecieron, lo que les pasó, el primer amor, lo tienen con una clarividencia importante. Hay mil hipótesis, esto lo arriesgo, es insinuación que se está estudiando. Pero si realmente, en lugar de ser el final, lo más lejano del comienzo, el final fuera la evolución circunvalante que se une, cuando estoy por llegar al final, me estoy encontrando con el origen. Por eso, en algunas afasias de la memoria, cuando no le ponen ya el nombre a la familia, ni se acuerdan, ni se mezclan todo, es muy común que los nombres sustitutos que le dan a alguien que quiere sea de alguna prima o tía o abuela o lo que fuera del pasado que tiene recuerdos significativos y positivos, y le enchufan este nombre a alguien que no lo es. Es decir, hay un misterio grandísimo en esta vuelta como abrazo que se junta y no como línea que se fuga. Pero hoy el diseño es este es el diseño de los nodos de las redes sociales. Pero este fue el entramado primero del Neolítico, cuando hicieron los primeros tapices con las hojas primigenias que tendría que haber por estos lares. Las urdimbres. Pero estas fueron las primeras tecnologías. En el Neolítico, cuando pasa la desglaciación y se asienta con el nomadismo, cuando se asientan en lugares ya estabilizados, la alfarecería en realidad es todo una imitación de los movimientos del cuerpo. La taza, el cunco, es la imitación de este huequito con que se sorbió.
Pero el hombre, aún en la mayor necesidad y precariedad, la alfarería fue altamente femenina. Los restos más antiguos de estos lares y del mundo, van a encontrar ustedes que hay un junco de arcilla, de barro cósmico, muy precario, pero con una raya, con una guarda, con un punzó que articuló la estética con la ética. La estética entendida en el sentido riguroso, no como ser bonito o lindito, no como la armonía del arquetipo de belleza, sino como que lo valioso es bueno y lo bueno es bello, y se decora. Porque el sorbo que se bebe con adorno es gracias al cosmos que provee la riqueza inédita del fluido vital. Es celebración de la vida, de la riqueza. La condición humana ha sido eso. Alguien podría decir, qué ocioso, sin tener tiempo, cómo se ponen a decorar. Qué ocioso, en tiempos de abundancia, con todo asegurado, garantizado y con excepciones cada 2 minutos, querer ser. Y no solamente durar hasta que la máquina biológica expire con sus posibilidades vitales. No hay obra más magna que ser, construir la propia identidad. Y no ser uno más de la serie que se acomoda a las circunstancias. Que es el movimiento más fácil, es decir, qué demanda el mercado para ser feliz, cuáles son las cosas que hay que tener para ser envidiable, cómo hay que trabajar para que con el menor esfuerzo parezca que hago. Os debo traer pronto a Gilles Lipovetsky, es un sociólogo muy importante francés, que a esta era la llama, y la llama para todo Occidente, no para Francia, era del simulacro. Era del simulacro. En lugar de descubrir los rincones íntimos de nuestra identidad, hacemos como que. Los chicos criollos lo dijeron antes y de un modo más claro e impactante. Caretear. Y cualquier chico hoy cada vez más chiquito, ya no es un adolescente ni un puber, hablan de caretear. ¿Y qué es caretear? Haberse dado cuenta que en el funcionamiento social y laboral, para quedar bien, para ascender, para tener su lugar, no se puede mostrar mi verdadero rostro, sino tengo que cubrirme de alguna máscara que caiga, que sea aceptada, que sea valiosa, aunque no tenga nada que ver conmigo. Y caretear. El precio de caretear es apostar a no ser. Porque quien usa habitualmente caretas para comunicarse, para trabajar, para tener éxito, para hacer como que, finalmente no sabe ni quién es, sino es el portador de tantos trajes como necesidades e infelicidades. Por eso la infelicidad toma hoy una expresión bien contemporánea que es el vacío, la experiencia del vacío, del hueco, que no es el vacío de estómago, de algo que es como una especie de inconsistencia profunda que te duele. Usar máscaras es muy común. Para que un pensador lo proponga como nombre de la época, está queriendo decir que no es un fenómeno de algún hitos, sino que es un tono cultural generalizado. Hacer como que me importa. Hay gente que uno le propone algo, pone cara de arrobada y sabe que no le importa nada. Por eso irrumpe en esta época unas ciencias de la comunicación, teorías del lenguaje y ciencias de la interpretación de modo rutilante, que dicen, en realidad, para saber qué siente, qué piensa alguien, no solamente se puede fiar, y ustedes trabajan en grupo y en personas, de lo que se dice, de lo que se relata, de lo que se pronuncia verbalmente. Miren los rostros, los ojos, las caras, los rictus. Por eso, después de haber pasado por eras del PowerPoint, hoy la propuesta es, escriba, que se vea el movimiento del cuerpo, la construcción de la palabra. Use la tecnología para lo que la necesite, pero vea el pensamiento que se arma y se desplaza, vea la comunicación, analice las miradas, vea lo imperceptible. Y ahí que alguien puede decir, sí, estoy muy contento con el proyecto, y uno sabe que no va a andar.
Por algo en este siglo aparecen las teorías de las inteligencias múltiples, que no ven solamente a la inteligencia como un proceso de raciocinio correcto y elaborado, sino se habla de la inteligencia de la emoción, de los sentimientos, y no es cuestión de señoras sensibles. Es cuestión que ciertamente uno, miren, trabajando en el mundo entero, uno se da cuenta que Japón es una de las etnias que más han trabajado y dominan el control muscular de todo su cuerpo, al modo inefable como solamente ellos pueden hacerlo. Pero además controlan los músculos faciales, que está comprobado son los más difíciles de dominar. Y los mismos japoneses dicen, con lo único que no podemos mentir es con el brillo y expresión de la mirada. Armar equipo es mirar, sé. Y aunque uno esté trabajando con papeles y con computadoras, hay un momento, los mismos japoneses dicen, si usted no puede apagar el celular o cerrar la computadora, el problema no es cuán ocupado y cuánto trabajo tiene, el problema es usted. Y se cierran y empiezan a visualizarse. Para percibir un conflicto, para percibir la verdad y la hondura de lo que digo y afirmo con la lengua, que lo desdigo con una mirada opaca. Hoy en teoría de la comunicación se contrata gente muy observadora en los equipos con tomas de decisiones importantes, en proyectos, en plata, en consecuencias para los países, que tiene muy desarrollado lo que se llama la inteligencia intuitiva. Esa que mira la corporeidad como un todo holístico. Holístico viene de una palabra griega que es holos, que es un todo, no el todo que toma una cámara amplia y hace un plano global. Es un todo en donde uno ve la conexión de las partes entre sí. A ver, esto también viene de la última física. Ya el todo no es igual a la suma de las partes. Si somos 30, acá no somos 30. Es la especial relación que hay entre estos 30, específicamente estos, que si se fuera uno y viene otro, ya no son las mismas. Las relaciones de intersubjetividad que cada uno pone en un tono distintivo y en un peculiar modo de abordar. Entonces estos inteligentes intuitivos ven una reunión de toma de decisiones, dicen, bueno, hemos votado en mayoría y aprobado, está todo bien. Y después va a los gerenciales y le dicen, dudo que el proyecto salga. ¿Pero cómo? Acabamos de ser testigos de una votación. Sí, pero ustedes no vieron dos miradas que se cruzaron entre dos, una levantada de cejas. Ojo, cuidado que hay ahora superficiales que empiezan a hacer análisis de la nariz, del ojo y demás, de interpretar. No hablo de eso. Digo, una mirada escéptica, un cruce de miradas que han aceptado, no votaron en contra, pero están resistiendo interiormente. Pobre de uno si cuando le dicen te quiero no mira y sabe si es verdad. Pobre de uno si no mira los rostros, no desde la estética, sino desde la manifestación de lo que se siente, y no ve la duda, el asombro, el miedo, de tanto estar en estado de pantalla y ver fotos levantadas en la red, que no es la versión original mía, aunque sea mi foto, hemos perdido el sutil encanto de descifrar lo inefable, que es incontable desde el lenguaje. Por eso el lenguaje empieza a ser impreciso, pero tiene un no sé qué, pero tiene algo y algo que no me gusta, no sé qué es, estas cosas casi ambiguas que el lenguaje no da cuenta científico-técnica. Pero hay una distancia y se está sentado al lado tuyo. Sí, pero sentí una cosa, una lejanía. Muchas ideas son puestas por conveniencia. Conviene es lo que viene con. Muchos semiólogos dicen que la mayoría de nuestras relaciones personales, familiares, amicales, laborales, están motivadas por la conveniencia, por lo que viene con y no por el en sí. Hay relaciones amorosas que vinculan a círculos, que traen influencias y que son trofeos de guerra. Entonces, yo porto el trofeo y soy el cazador, portador de una pieza única, como los cazadores de alta caza que las cornamentas la lucen.
En realidad el disfrute no es tanto lo que logró, sino que los más queden boquiabiertos como los pescadores ante la inusual presa que rompe todas las estadísticas de la historia. Eso es durar y no existir. Eso es construir una felicidad de pacotilla según los cánones contemporáneos. Por eso, las estructuras de espacio y tiempo, para los más jóvenes, no hay espacio más real que el virtual. Si no estás en la red, no existís. Para los que somos alfabéticos, el espacio real es este medible, constatable, tocable, objeto de la sensorialidad, de la medición y del ejercicio cuantitativo de su apreciación. Entonces, ¿cómo dar órdenes, combinar grupos, presentar proyectos a gente que generalmente es la más adulta, que tiene un formateo analítico, sucesivo y sucesorio, con gente que es instantánea y simultánea? La primera cosa que pasa pedagógicamente, esto hoy es de urgencia en los grupos y es de urgencia en la educación, porque el método tradicional para exponer, típico de los alfabéticos, es los alfabéticos tienen por su formato temporoespacial una estructura cognitiva en la que hemos sido formados, que es primero hay que hacer una introducción, no se entra de tope y de lleno a la cuestión. Bueno, este tema va a ser interesante y le va a servir para la vida. Después cuando estén en la universidad me lo van a agradecer, ahora les puede ser difícil, pero yo los voy a ayudar. Ya nadie atiende. Les aseguro que ya hace un rato que nadie atiende. Si yo hago esta levísima introducción, ni qué decir cuando abundo y me embalo con mí mismo a pasión y hago una introducción más larga. Introducción, desarrollo y conclusiones. Este es el proceso triádico de los que hemos sido formados alfabéticamente en un tiempo sucesorio. Pongo la cuestión en autos, voy al centro y saco las conclusiones. Los jóvenes van como al swing del cliqueo, al punto, sin introducción, y detestan las conclusiones y detestan más las moralejas. Cuando uno dice esto se va a hacer para la vida, ya cuando yo no esté en esta vida te vas a acordar de mí, de paso la nostalgia y el empoderamiento, ¿no? Son mensajes muy, muy complejos. Y ahora por eso te parecerá inútil, pero después te va a servir, vos vas a dar cuenta. La detestan. Pero esto también lo tienen que trasvasar a la relación padres e hijos y sobrinos y nietos. Cuando uno saca la moraleja, arruina el mensaje. Arruina lo que podría haber quedado del mensaje y su impacto. Hoy hay que seguir, no por claudicar, sino por pedagógicamente tener conciencia de la otredad y sus edades y acomodarse a ellas, a la cuestión en sí. A la cuestión en sí, con pasión, con precisión. Miren que no hacer la introducción no es una resignación a una parte del método. Se hace la motivación, pero la motivación no es intelectual explicativa, sino los semiólogos consisten en decir lo siguiente: la motivación es usted. Su cuerpo, su forma, su estilo, su abordaje, su diferencia absoluta con todo otro, no por mejor o peor, por diferente. Y acá entramos en una zona de alto nivel de desafío súper interesante o de bloqueo súper excepcionante. A una introducción uno la aprende. Uno puede, leyendo, inspirándose en los trabajos de otros, analizar un modo de introducir un tema. Pero hacer uno, solo uno puede ser. Por eso, el modo, el lenguaje, el modo de abordaje. Los jóvenes tienen una atención muy concentrada cuando el modo de llegar a la cuestión
es por un lado sorpresivo, atípico, no convencional. Y no hay que ser ni exótico, ni snob, ni descubrir la pólvora. Sienta pasión por lo que hace y le saldrá. Porque las objeciones masivas es de, pero sí, yo no fui formado así, pero yo no tengo don pedagógico, pero yo no me cuesta hablar en público o relacionarme con otras generaciones. No corre por ahí. Si a usted le importa, lo porta adentro, le va a salir el tono de la autenticidad, su autenticidad. No es el show comunicacional. Si a usted le importa, si usted ve que esto es de peso, si usted ve que es importantísimo que lo compartamos para trabajar, esto es lo que cohesiona al grupo, esto es lo que le da identidad, esto es lo que le da pertenencia, esto es lo que genera proyecto. Un proyecto es lanzarse hacia algo con pasión compartida, cada uno según su edad, su especialidad, su rol, su función. Pero un proyecto no es la suma de las líneas paralelas que van al mismo lado. Un proyecto es un nodo de motivación, un móvil, un motivador, un motor que moviliza y que mueve y que conmueve. Y conmueve no es ponerse a llorar, es ir a la acción. Esto vale la pena, dale, vamos. ¿Soy clara? Por eso lo más difícil es esta motivación. Una motivación aprendida, uno leyendo un buen autor, algo saca. El cuerpo como totalidad significativa tiene que dar muestras, cada cual con su estilo, con su personalidad, con su edad, de que esto tiene para uno una significación importante. En general, no hay que explicar cuán importante es el tema, hay que hacerlo sentir. Hay que hacerlo sentir. Es cháchara perdida si yo digo, miren, el tema que vamos a tratar es muy importante, por favor presten atención, perdí tiempo. Perdí tiempo. Por eso, la motivación y el motor, hoy los cientistas de la comunicación, empezando ya en 1960, hace muchísimo tiempo, Marshall McLuhan, que ha tenido tanto que ver con las teorías de la comunicación y las nuevas tecnologías, hace una primera afirmación que fue muy enigmática y dicen, cuidado, hay que revisar qué es el mensaje. Antes teníamos emisor, receptor y lo que vincula todo el tiempo. En un trabajo todo el tiempo nos damos mensajes. Todo el tiempo, de cualquier tono y color. La tríada era emisor, receptor y mensaje. En mensajes, ¿qué se entendía? ¿Cuál era el contenido? La idea, el concepto, lo que quiero transmitir. Entonces, toda la teoría de la comunicación previa a Marshall McLuhan era que la idea sea clara, que sea accesible al público, que esté a su nivel, que sea comprensible, trabajar sobre el concepto. Si la idea es clara y distinta, está garantizado que el mensaje circula, que no me quedo yo emisor pagando y los otros mirando y quedan distanciados. Hoy se dice, Marshall McLuhan dijo, en realidad, una cosa es entender el mensaje, otra cosa es apropiárselo y hacerlo propio, mío. La gente que no es tonta entiende el mensaje. Ahora, que se apropie del mensaje y lo haga suyo y lo lleve a la práctica, ahí hay un abismo de diferencia. ¿Están de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. ¿Lo harán? Vaya a saber. ¿Harán qué harán? ¿Harán lo que les conviene, lo que viene con? Muy probablemente. ¿Porque son sátrapas indecentes? No, porque son contemporáneos habituados al simulacro. El simulacro es hacer como que me interesa. Hay gente que pone cara, ¡qué fantástico! No les importa nada. Es decir, hay actores natos que hacen el show del interés de modo fantástico. Un chico para pedir un permiso es un manual de la comunicación. Cualquier chico negociando, pero chicos y adolescentes. Esto se aplica a todas las fórmulas de la vida. Cuando un joven viene de bailar y dice que lo pasó posta, bomba, joya, masa, primero es muy raro que haya una madre o un padre abriendo la puerta. Cuando uno quiere hacer estadística tiene que hablar con los
patobicas con los remiseros, con los taximetreros que lo ven de salida en estado natural. Después fueron a tomar antirresaca o se bañaron en la casa de otro, los trajeron, es decir, no se suelen ver en estado natural directo, en vivo y en directo. Cuando Marshall McLuhan dice, una cosa es el mensaje, otra cosa es que yo me apropie del mensaje, y trabajando no queremos que lo sepan, queremos que lo lleven a la práctica, que lo hagan propio, que lo encarnen. Entonces la cuestión no es solamente la claridad y la racionalidad del mensaje, sino, que dice Marshall McLuhan, el mensaje es el medio. Y de ahí colapsó todas las ciencias de la comunicación y las teorías de la comunicación. El Mahatma Gandhi, mucho antes y desde otro lugar, cuando se le preguntaba, y maestro, ¿cuáles son los principios de la doctrina que usted quiere enseñar? ¿Cuál es el núcleo de su mensaje? El Mahatma decía, mire lo que hice, eso es lo que quiero decir. Mire lo que hice, mire mi vida, y lo que hice, eso es lo que quiero decir. ¿Quién pudiera decir, mirá mi vidita, eso es lo que te explico? Yo hice un trabajo hace poco con chicos que tenían su primera entrevista con los gerentes de recursos humanos buscando su primer trabajo después de graduarse en la universidad. Los pescaba inmediatamente que salían de la reunión. ¿Cómo te fue? Mal. ¿Pero qué pasó? Y no, me dijo que estaba bien, que el perfil lo tengo, es más o menos lo que necesitan, que van a leer mis antecedentes y me van a llamar. Digo, bien, era lo esperable, que no se puede esperar algo más. Sí, pero vos no sabés cómo me lo dijo. No me miró, leyó casi todo el tiempo, no me preguntó nada. La pregunta es la formulación del interés. La pregunta es la formulación del interés. ¿Y qué te pasa? Y si no estás mala cara, bueno, arreglate. Che, mirá si ahora me voy a tomar el tiempo para... La pregunta conecta. Las suposiciones indiferentizan. No lo miró. Entonces, es cierto lo que él había perseguido. Todos los datos eran los esperables y los correctos. El lugar antropológico desde el que lo hizo le dijo absoluta indiferencia, rutina, y como probablemente hubiera pasado después, no importó. Hoy decimos, el medio, la introducción es usted, porque el cuerpo es mensaje vivo. No ya es lo que dice, cómo se presenta, cómo aborda la cuestión, desde qué lado la enfoca, el tono de la voz. Lo de los japoneses, con los ojos no se miente. Uno ve cara así, cansina así, muy interesante lo suyo. Sí, sí, claro que sí. Con su vida múltiple simultánea, pero se le puede hablar cuando está cliqueando y mandando mensaje de texto y escuchando música, porque nosotros tenemos una falla estructural por este mismo arquetipo, que decimos cuando hablamos, mírame cuando te hablo, deja de hacer las cosas, porque para nosotros atender es paralizar, direccionar la mirada, y ellos te pueden atender. Cuando vos empezás a adaptarte al estilo, empezás a tener entrevincular. Cuando uno quiere que la formalidad sea la suya, generalmente rebota. Y nunca hay tiempo porque no existe un tiempo para hablar. Se habla de forma coyuntural. Hoy la Universidad de Bolonia, que es una de las que más trabaja esta cuestión del tiempo y los vínculos, es decir, es que no tenemos tiempo para vernos las caras. Ustedes viven en un paraíso con un tiempo acotado y con distancias próximas. En Buenos Aires es muy difícil que las familias coman una vez al día juntas, una vez. Lo que se están creando nuevos modelos vinculares, donde si yo tengo 3 hijos universitarios y un marido que llega tarde y demás, en lugar de pensar que sea el domingo, que cada uno tiene sus deportes y sus cosas, eso se desestructuró. Entonces, una cosa es tirar todo por la borda, ya no se puede, todo esto es un desquicio, individualismo puro.
Hoy, si uno va a Buenos Aires, en los barsuchos cerca de las facultades, hay muchísimas familias que se encuentran todos a tomar un café, ni siquiera a comer, porque es caro, aunque aún en los bolichones, a verse. Cuando este tiene una hora libre, cuando el otro vino y lo sacó del jardín y lo llevó a ver el hermano. Hoy las estrategias de la novedad es, miren, hay casos fantásticos, sobre todo hechos con los abuelos. Los abuelos son generación en alza. Los conflictos más grandes y cuando hay problemas patológicos serios son mediadores y son contenedores, los abuelos mucho más que los padres. Porque el abuelo es psicólogo, está especializado en algo, no. Porque vivió mucho y sufrió fiero. Y conoce la cara del peligro. Y sabe cuando no se joroba porque este chico no pasa una pavada sino algo importante. El padre llega y dice, ¿qué te pasó? Pero no te creo, ¿qué hiciste? El padre sigue con la idea de nuestra generación. Tener la data, tener la información, organizar la estrategia y saber qué pasa. El abuelo intuye que esto va en serio y es grave y abraza, hace la cama calentita, hace un platillo de comida, contiene. En momento de riesgo, lo primero es la contención. Mañana a la mañana lo vas a saber. Hoy la comunicación se establece por un cuerpo que recibe, recepta y te acompaña y no por un cerebro que quiere la info. Somos hijos de la info, quiere la data y quiere tener una estrategia de reparación. Y eso es sumamente interesante. Hoy aliados terapéuticos de patologías severas, adolescentes y jóvenes, es el abuelazgo bien entendido. Aunque el abuelo no entienda un soto, ni sepa qué le pasa, ni si es grave o no, lo ve mal y se dio cuenta. En cambio uno lo ve mal y quiere saber por qué y hacer ya pronto todo lo necesario para reparar lo que hubiese pasado. Cuando digo la motivación es el cuerpo, es que si uno ve a alguien que llegó, dice que le fue bárbaro, hay un color, se llama técnicamente agrisamiento de la mirada, no es porque te pusiste lente de contacto. La mirada con angustia se ahonda, es como que se retrotrae. Es muy parecida a la mirada de los chicos con hambre, pero el que tiene cancha y trabaja con chicos en estado de marginación, no es lo mismo. La mirada ahuecada de la angustia de la del estómago sin comer desde el día de ayer que le diste el vaso de leche. ¿Cómo pretendés, desproteizados a la mañana, enseñar matemática o enseñar un contenido? Es imposible. Y por eso está el tema de la equidad. No se puede conseguir equidad e inclusión si no hay una buena alimentación básica mínima. Nos parece romántico la lluvia en el techo, a los que tenemos techo. Es un flagelo ver las nubes y el goteo cuando no te dejan dormir, estás en charco ontológico y sos residuo cósmico, porque quien vive así se siente parte de la excreta de los que tienen. Y eso hay que saberlo. Y eso hay que saberlo. Para saber usufructar lo que tiene y para tener una solidaridad básica que no es estar dando cosas todo el tiempo, sino darse y comprender. Es fácil juzgar. Es muy difícil ponerse en el lugar del otro. Por eso, cuando decimos el mensaje es el estilo, es el modo. Educar es sorprender. Cuando nosotros venimos, los más adultos de esta sala, de la idea que educar era machacar para que entre. Repetir y repetir 1000 veces hasta que se fije. Una idea casi de yacimiento petrolífero, ¿no? Perfore las caras profundas y le va a quedar. Hoy, si decís 2 veces lo mismo, ya nadie atiende. Y como tienen 1000 cosas fantásticas para soñar, pensar y hacer, no hay ningún problema. Siguen de cuerpo presente sin estar. La condición humana es la única que puede estar presente y totalmente ausente. Y se ve a años luz. Mirando rápidamente las caras, por eso es muy bueno a un chico, en lugar de retarlo, usted siempre distraído, qué barbaridad. Hoy hasta se reta, no se puede retar como antes. Digo, quédate un rato que te extraño, sin vos yo no puedo funcionar. ¿Y si estoy acá? Sí, pero no estás. Y se ríen. Hoy es fácil estar ausente en la presencia. Y estar sin ser. Habiéndose ido y lejos de acá y de ahora. Y eso baja el tema de la increpación y baja el tema de la pasada de factura.
Sí, el tema no es porque usted se pierde la clase, porque como esto es un diálogo, yo sin usted no funciono. Antes un docente era una pérdida de autoridad hacer sentir que te necesito. Usted baja línea. Este modelo de bajar línea está absolutamente perimido. Porque usted no está en lo alto de la cúspide y este es el subyacente infradotado que depende de usted, depende de. Por eso alguien puede estar en el organigrama en la cúspide de la pirámide. Pero como no se la cree, tiene asesores, arma equipo, escucha, revisa. Todo Occidente organizacionalmente está bajo la forma de la pirámide organizado. Y reportamos así a los ministerios, a las instituciones. Pero cuando habita gente de bien que sabe que él solo no sabe todo, consulta, arma equipo, y esto es lo que se llama el fenómeno de la pirámide trunca. La pirámide está ahí en los papeles, este es el número 1. El estado de la pirámide, de hecho, es bastante amenazante. El 5, si quiere ser 4, lo tiene que desplazar. Para ser 3, el 2 y el 1 se cae de la pirámide de poder. Por eso está abulonado, rigidizado, cuidando el espacio. Es una esclavitud terrible. Es una esclavitud terrible. No se puede ser, hay que retener. Por eso, la construcción de los equipos, estén o no en los organigramas, es fundamental, porque hoy nadie sabe todo. Porque hoy el eco del otro es el comienzo de mi sabiduría. La pregunta es el comienzo de la ciencia y el decir no sé, del cual fuimos todos herederos del viejo Sócrates, que dijo solo sé que no sé nada, y era el mayor sabio de la Grecia antigua, dicho por el mismo oráculo de Delfos. Y no era un viejito pusilánime que se hacía el humildón. Sabía que sabía, pero lo que sabía era ínfimo en función del mundo infinito de las preguntas y de los por qué. Bueno, el tiempo se nos ha pasado. Deseo ahora intercambio, y el intercambio no es solamente preguntas, objeciones, críticas, propuestas, sensaciones, sentimientos, todo lo que se les ocurra. Sí, por favor. Y hay presunciones no científicas porque no hay casuística. Hay presunciones, ¿no? De hecho, se está viendo en el mundo de las empresas varias cosas. Primero, que todo el mundo llega con vocación gerencial. Se ha perdido la cuestión de ir construyendo pasos, aprender el métier de abajo, de los comienzos. Eso directamente, la apetencia es esa, que después no salga, pero la apetencia está. Segundo, el crecimiento ya no es por escalón, y de a poquito, y lleva años. Es por salto cualitativo. Tercero, no sé acá, yo no conozco mucho lamentablemente esta institución, pero en general la idea no es honroso, quizá ustedes lo tienen eso todavía, no es honroso haber comenzado a los 18 y me jubilé en el mismo lado a los 65. Te miran azorado y te dicen, ¿y nunca cambiaste? ¿Y no te ofrecieron otra cosa? ¿Y no te agarraste una mochila y te fuiste a caminar los mundos con un peso en el bolsillo? Como diciendo, ¿cómo es aquí? En el ciclo del movimiento y el cambio, haberse quedado todo el tiempo en el mismo lugar es casi del orden de lo ininteligible. Luego en Buenos Aires se pueden olvidar todo, pero no el bolso para hacer gimnasia. Es la parte esencial del vestuario. Y segundo, por el tema de la felicidad, y esto no es felicidad sino juerga, lo que antes era happy hour de los viernes, el momento de la copa y demás, pasó el jueves y hoy está desde el lunes. Y fuerte, ¿no? Una copita, un brindis pesado. Y en otros lugares del mundo hay los servicios de doble chofer para auto. Uno te lleva el coche a tu casa si se lo tenés que dar a tu papá, porque ya estás pasado, y el otro te lleva a vos a un hotel o a la casa de un amigo a reposar la resaca. Entonces, el tiempo se hizo vértigo, y el vértigo habita el instante.
Sí, sí. Sí. Y esto recién empieza. Hay una aceleración del tiempo, hay una complejidad de la info que es aluvional. Los neurocientistas, a mí me gusta trabajar mucho con los neurocientistas porque tienen otra mirada de la cosa. Dicen que no hay tiempo biológico neuronal para procesar la información, para comprenderla y para apropiarse de ella. Entonces es absolutamente, absolutamente. Nomás esto que he dicho, he dado datos absolutamente simples, esta cuestión de cómo introducir un tema, cómo desarrollar, ya ahí perdiste de entrada los 5 minutos de estar, ¿no? Después de un año. Y claro, porque además yo creo que cuando se interesan, sí es cierto algo, porque no, yo no comparto eso que son banales, son superficiales, que nadie tiene interés. Yo creo que cuando se interesan en algo profundo tienen un rigor asombroso. ¿Cuándo ese proceso se logra? El de la motivación, motivo, motor. Ustedes piensen un minuto sin decirlo en voz alta, interiormente, como introspección rapidísima. ¿Qué ideas, qué cosas, qué intereses los movilizan y los motorizan? Que ustedes hoy mismo harían cualquier cosa por... Completen. Y yo no movería un dedo por... Y hago como que me fascina qué... Y es puro show mediático laboral. El show se ha instalado como parte de la vida. Es decir, yo sé los recursos que hay que hacer para parecer fascinado, por eso el semiólogo dice, la cara de fascinación y los ojos usted ve si es show o si es verdad. La angustia no se puede inventar. Y la farsa tampoco. Ya las está teniendo. El problema más, uno de los problemas antropológicos y psicológicos más serios es la falta de resistencia a la frustración. Por eso hay índices de suicidio y hay muertos en vida, zombies en vida, que no se matan, pero que la vida es una juerga constante con niveles de insatisfacción que solamente dicen cuando hay confianza y cuando está en una privacidad con alguien con quien tienen empatía. Si no, parece que todo está regio y demás. Pero sociológicamente, incluso desde el punto de vista político y de la construcción de los pueblos como nosotros social, que cuando no hay capacidad de esperar no con resignación, también nosotros por ahí era aquello de que había que tener la cosa, el pantalón largo a los 18, qué sé yo, teníamos aberraciones, o que el modelo de felicidad te nombraban a los abuelos, 60 años de casados, ni un sí ni un no, mentira absoluta, y si fuera verdad, patología absoluta. Eran dos mármoles, no se querían, no se importaban, no discutían. ¿Cómo ni un sí ni un no? Pero nos han vendido esto, que la armonía era un sí ni un no. Casualmente la armonía viene de la pulseada de muchos sí y no con amor, no destripándose, cuidándose uno al otro. Entonces, hay que reconocer que estos críos son hijos de muchos simulacros nuestros y de idealizaciones no reales. Hay mucho menos hipocresía. Yo valoro mucho porque lo que tienen te lo dicen y lo manifiestan. No hay circunvoluciones retorcidas. Hipocresía, gracias por la palabra porque es maravillosa. Hipo en griego es debajo de.
debajo de los criterios que exhibo hay otra realidad que es la que me importa. En el mundo laboral uno sabe bien quién es quién. En el mundo de la familia también. El tema de la falta de la resistencia a la espera es que de la espera con sentido, no la espera aguante y sacrifíquese, que era una espera bastante epocal, es que no hay esperanza. Y la vida de los pueblos se construye con esperanzas compartidas. Y una familia, en el fondo, es un núcleo con alguna esperanza compartida. No solamente coma, viva junto, edúquese, haga su vida. Eso es un buen hotel. En realidad ofrecemos un buen hospedaje con cuidado y con contención. Pero familia, hoy por hoy, es un proyecto de felicidad compartida, que tienen 2, seas quienes sea y del sexo que quieran, y que va cambiando a medida que nacen los hijos. Y en realidad es un tironeo por la economía, por los lugares de acciones, por los roles. Tenemos roles, no proyectos. Ser buena ama de casa es esto, ser buen padre proveedor, ser hijo. No tenemos proyecto de una vida que pulsa hacia. Empezando por eso. La armonía era no pelear. Y hay que poder discutir sin lastimarse, no digo pelear, pero hay que disentir, sentir en sentido contrario. Le hemos hablado de un amor eterno por siempre jamás, con infidelidades conocidas y desconocidas y con hipocresías y arbitrariedades conocidas por todos. Doble vida, triple vida, cuádruple vida. Entonces ha habido una farsa de una armonía no real que hoy no tienen ningún prejuicio por decírtela en la cara casi brutalmente. Casi brutalmente. Claro que se exceden en algún punto. Pero cuando yo hice una encuesta sobre el valor de los vínculos que duran mucho tiempo, no creen en los vínculos que duran mucho tiempo. Dice, vos no viste esos viejitos que están comiendo en un restaurante y ni se hablan, y están aburridos y ni se miran. Y fue interesante un trabajo que hicimos para poder reconocer y diferenciar. Los que sí están aburridos y están comiendo cada cual en su mundo, están de a dos, pero están con una mesa infinita de tiempo entre medio. Y de los que se quieren y ya tienen poca energía y se miran con afecto. Y están hablando, aunque no abran el pico. Hay comunicación. Y otros que están en un opiáceo compartido feroz. ¿No? Entonces, me parece que la era del simulacro es eso, que caigan las máscaras. Lo que pasa es que cuando una máscara tan solo se sostiene con otra que la sustituye, es la ausencia de identidad. El tema más pavoroso es morirse sin haber sido. Somos el único animal que puede ser longevo y vivir mucho tiempo y no haber existido. Si existido es hacerse cargo de sí mismo y construir identidad social, familiar, nacional, epocal. Entonces lo que vos decís es sumamente interesante y yo creo que lleva a una revisión propia. No desde la culpa, detestan los planteos culpógenos. Desde la verificación, mira, me equivoqué y fiero con vos. Yo he visto casos de reconciliación fantásticos diciendo, mira, con vos aprendí a ser mamá, con vos aprendí y me equivoqué fiero, hoy reveo y quiero cambiar. Discúlpame. Hoy pedir disculpas en lugar de ser alguien que se rebaja y es una ameba arrastrada, es alguien tan libre y tan seguro de sí mismo que puede pedirte disculpas sin deshacerse o ponerse en un lugar bochornoso. Se están deconstituyendo todos los prejuicios, estamos en una época fantástica, de una posibilidad de goce y de disfrute en el sentido de libertad bien entendida. Sí, no sé si te respondo. Sí, ahí. Sí. Y miren, depende de los grados de desarrollo de cada pueblo. Hay sociólogos que para la Argentina dicen una cifra que yo no comparto. Calculan que la televisión masivamente, cuando yo digo masiva no es para la clase media, para mí masivo es cuando en una villa hay televisión en todos los ranchos, sea rota, vieja, descangallada. Muchos dicen que para América del Sur un año de articulación es 1970, no por lo ideológico,
porque se considera que masivamente es cuando la televisión, aunque sea una cacharra vieja, aparece en las villas. Yo creo que no tanto. Yo creo que es después también, pero en fin. La cuestión es esta, cuando ha sido masiva, como también hoy, uno de los datos que para mí es importante, cuánto sale una hora de ciber en una villa, no en el barrio o en el locutorio, en una villa. Porque sí, cada vez más la data dice que chicos que tienen unos pocos pesos para comer, prefieren no comer y pagar el ciber. Y chicos con hambre, no es chicos que comen el postre o el yogur, chicos que no han comido desde ayer. Como que este mundo comunicacional les pulsa como un interés mucho más fuerte, sí. Sí. Miren, hay algo, sí, hay muchas opiniones, pero sí hay un consenso básico en que hay una afligente apatía del cuerpo como lo que soy cuerpo, debido a la disminución de los deportes y de los juegos, al potrero, a las visitas. Si llegan del colegio están chateando en lugar de verse o ir a tomar un mate juntos o a potrear. Yo nombro las universidades de Bolonia porque ellos están analizando lo que llaman los índices de torpeza infantil, no torpeza porque tengan alguna motricidad con alguna dificultad, sino la falta de hábito. Están siendo torpes y golpeándose rudamente por falta de hábito del golpe, del juego, del correr entre sí. Entonces digo, negar los medios electrónicos no es eficaz ni estratégico, pero sí dar tiempo, proveérselo y en lo posible compartirlo, ahí la cosa se pone más espesa, todo tipo de deportes, no el que me gusta a mí, el que les guste a ellos, o de reunión abrir las casas, sé que también es difícil, pero abrir espacios de contacto corpóreo. Y el tema de los deportes, además acá ustedes tienen facilidades para el deporte, que si no lo aprovechan ustedes no sé quién. Caminatas, salidas, lo que fuera. Ahora, hay modos de decir no que no tienen que empezar con el no. Las nuevas generaciones son irritativos noicos. Cuando uno empieza por no, aunque no sepan lo que va a decir, ya lo niegan. Por lo tanto, hay que saber pedir o decir desde la fórmula de la afirmación. Cuando una madre le dice, comprendiendo a las santas madres, que yo también lo soy, no santa, pero madre, otra vez, ¿cómo te lo tengo que decir? ¿Cuántas veces te repetiste? Miran a Soraya como diciendo, y no lo repitas, si no dio resultado, ¿qué pasa que no te entiendes? Y lo dijiste 500 veces, te miran con asombro. No me digas, sí te digo. Sobre todo en el castellano usado en la Argentina, usamos mucho el no. Los extranjeros cuando uno está haciendo un plan y dice no, pero sí, bueno, si no, no saben en qué quedamos. Y nosotros sí, pero ¿vamos o no vamos? ¿Cómo fue? Entonces, hay estrategias lingüísticas. Che, me interesaría muchísimo que vengas a ver un partido conmigo. Venís, dale, haceme la gamba. Ahora, nene, estás todo el tiempo sentado, te vas a atrofiar. Ahí moriste. Y van a ser obesos y enfermos y colesterol y diabéticos. ¿Vieron? Cuando uno hace la profecía de la destrucción, se empacan y dicen, sí, es mi vida. Es mi vida. Trataré mi diabetes mediante OSDE. Creo que los modos desafiantes, los modos interrogantes, los modos de pregunta son mucho más convincentes y llegadores que las bajadas de línea que detestan. El tono del mandato del superior, porque tiene experiencia, no les conmueve un céntimo de nada. El haber vivido mucho tiempo no le da garantía de ninguna sabiduría. El respeto se consigue por lo que soy hoy. Y si tuve una historia pasada digna, te lo valoran.
Pero su papá, que como ha sido, y su abuelo, estas cosas inflamadas de heroísmo, la detestan. La detestan. Y toda esa cosa heroica, casi poética en algún punto. Luego es muy eficaz por ahí dejar por escrito, sobre todo cuando hay muchos padres en las grandes ciudades que no ven a los chicos despiertos casi nunca. Es de una eficacia dejarle una notita, es decir, te vine tarde, te estuve mirando, estás preciosa, te cuelgan las patas de la cama, estás lindísimo, grandote. No, es todo un desastre, arreglar la ropa. Son hijos de la teoría del caos. El suelo, hay un pensador que es Jean Baudrillard, que habla de los no lugares. Lugares que para nosotros no eran significativos y para ellos son esenciales. El primero, el suelo. En el suelo comen, se sientan, sexualizan, el suelo es el placar, el suelo es una montaña, un caos plural, y te dicen quiero la remera verde y vos decís ¿dónde estará? Y hacen ping y te la sacan. Tienen una organización en el caos que lo perciben y lo hacen funcional. Entonces, claro, es para uno un nacer de nuevo, a reestructuraciones espaciotemporales muy fuertes y a modos de estilos de vida, cuando ellos algo les motiva, se adaptan. Pero no puede ser ni bajo la queja, ni bajo el lamento, ni bajo la amenaza. El tono anuncia el lugar desde el que hablas. Pero qué barbaridad, otra vez. No se hacen socios de la derrota de ningún adulto. Y si mi tono es que ya te lo dije 100 veces y estoy harta y me agotás la vida y me sacás la felicidad y sos el monstruo que encima tiene mi misma sangre, si arrastrás vínculo, no convencés. Sos un sabandije, te amo, me muero si te pasa algo. Y se lo decís en medio de la gresca. Me pones verde, pero ¿qué haría yo sin que me pusieras verde? Después lo usan, mamá te voy a poner verde. Hay que sorprenderlos desde los lugares de la no reiteración. La rutina con los jóvenes no más. Y en el mundo del trabajo termina así, sí, ¿lo entendiste? Sí, lo entendí, como diciendo, hace años que lo entendí. Si uno quiere verificar lo mismo, tiene que entrar por otro lugar. Eso es lo que se llama hoy la revolución hermenéutica. Que uno a lo mismo no es que esté inventando la pólvora, a lo mismo, si acá está el objeto de análisis o el mandato o la orden o el pedido, en lugar de hacer abordaje por donde siempre abordo, tomo un camino distinto y llego por aquí. Como las redes sociales, uno no pacta con todos. Uno puede combinar con alguien para jugar al golf, al tenis, otro para comunicarse con una universidad y no es amigo del alma, no son bloques totalitarios. Otro para tener una data, otro para tener guía de espectáculos, asesoramiento técnico. Es lo plural y el toque. La amistad se define en otros términos. Por eso ustedes fíjense que cuando uno estudia los grupos conflictivos, en las ciudades hay un festín para hacerlo. Yo trabajé bastante tiempo con los emo. Con los emo. Esto no anda, ¿no? Pero, perdón. Los emotivos, diría yo, ¿no? Ellos no lo aceptan. Curiosamente, por eso es tan importante lo que has dicho, lo que dijiste del tema de la educación. Los emos tenían la costumbre, cuando se fundaron, de pasean, andan para adelante, no son violentos, no son sucios, no son agresivos, frente a las puertas del Ministerio de Educación, Palacio Pisurno, que tiene enfrente una placita muy angosta y los emos paseaban. Los emos tienen un flequillón que les tapa un ojo. Son bastante dark en el sentido oscuros, pero limpios y demás, y transitan pausadamente y no agresivamente. No ha bajado nadie del ministerio para ver el... Lo tenía por algo, no, con todas las plazas que hay en Buenos Aires, por algo se transitaban por ahí. Cuando uno se pone observador es un trabajo lento, hay que ser muy cuidadosa, no hay que no hablar, hay que ponerse en un rincón leyendo, haciéndose el distraído. Después de mucho tiempo uno puede hablar algo. Y me llamaba la atención cuando ya tenía registrados los rostros, que algún día venían con un flequillón que tapaba este ojo y otro día venían con el otro ojo descubierto y tapado el contrario.
Cuando pude empezar a conectarme con uno, me dijo, es que ustedes nos ven la mitad, nunca enteros. O sea que hay una simbología de las tribus, no les gusta que se llamen tribus. Tenemos dos grandes problemas, con ellos les gusta que se llamen tribus y con las tribus aborígenes que detestan que le llamemos tribus a ellos. Así que estamos mal. Esa es la vida contemporánea. La semiología hay que hacer. Hay una propuesta francesa por llamarlos enjambre, con lo cual se nos van a enojar las abejas. Pero en fin, me parece que hay modos colectivos y en realidad lo que ellos muestran es tristeza. Tienen un andar cansino, tienen una mirada baja. La tristeza en jóvenes preciosos, no por la estética, por jóvenes, por incipiente comienzo de la vida, que ya, lo que decíamos de la esperanza, están clausurados a la esperanza. Y yo creo que hay el aprendizaje que no hizo el adulto, de las guerras constantes que nunca terminan, de la violencia como recurso para la dominación, y el poder entendido como dominio, es una trilogía que sigue intacta en el mundo y que provoca muchas de estas cosas en el trasfondo, aun cuando ellos no tengan conciencia literal y expresa y lo puedan decir en estos términos. No hemos resuelto el tema de la felicidad posible, porque Occidente creó el mito de la felicidad glamorosa, el príncipe azul. Me aflige mucho que se reciclen ahora si tienen hijos o nietas, las princesas y los príncipes y las hadas madrinas y las varitas mágicas y las testas coronadas. Nos ha llevado siglos llegar a la democracia. Nos ha llegado siglos saber que no hay una dinastía de sangre divina por el cual el poder le pertenece a su hijo, aunque sea un tarado ontológico. Hay algo, no se ponen de moda las cosas porque sí. Yo creo que el tema del poder no está resuelto, el poder como dominio. Por eso los modos son desempoderantes con otro modo de poder. Preguntar en lugar de revelar ignorancia es que estoy tan seguro de mí mismo que pregunto lo que no sé sin vergüenza porque es la mayor muestra de sabiduría. Solo sé que no sé nada, otra vez el redivivo y sempiterno Sócrates. El necio intenta que no se note que no sabe. El científico, el investigador, pregunta, busca fuentes, bebe en la sabiduría de otros, se enriquece cuando alguien puede aportar y goza con eso. Y se siente entramado en la historia de la humanidad buscadora. En la Grecia antigua, en la imagen de Diógenes, un viejo, miren, en la historia de la humanidad todo sujeto que piensa diferente ha sido habitualmente catalogado como loco. Los relatos de los historiadores griegos es que Diógenes iba al mercado, a la plaza pública. El mercado era el lugar del encuentro, de los negocios, de los amoríos, de conocer lo que pasaba en Fenicia y en el mundo conocido. A plena luz de un día luminoso como el de hoy, venía con un cebo, con una vela, prendiendo cuando no hacía falta, y gritando desaforado, busco un hombre, busco un hombre. Todos decían, mirá el loco, acá si algo hay, es gente de sobra. Y lo que quería decir Diógenes, hay muchos individuos, pocas personas. Persona viene de personare, sonar por medio de. El cuerpo es esta resonancia de una idea, de una pasión, de un sentimiento que lo habita y resuena. En general los autores hoy hablan de estar en estado de pantalla, venga de donde sea la pantalla. Pero además vas al consultorio médico y te pasan un video de información muy lindo, pero estás en estado de pantalla. Y en el bondi y en el avión vivís la pantalla a ver cuándo hay demora y cuándo se clausura y estás en anhelante pantalla. El estado de pantalla es este estado de relación con espacio virtual y con la mirada salida del mundo que te rodea y enfocada en la info, que es cada vez más necesaria, ¿no? Pero es cierto que creo que lo que vos decías como padre, este tema de los tiempos, estamos perdiendo el entretenimiento de mirarnos. Por eso hay una fuerte tendencia pedagógica a dejar los PowerPoint
sobre todo aquellos que son casi leer lo que escribí. Para eso paso los papeles y se duermen una siesta. Ahora un PowerPoint que es motivante, que a partir de suscitar un interés se avanza, pero hay algunos que son alevosos, es leer muchísimos congresos, uno se pasa leyendo todo el día con el disertante lo que ha escrito, es decir, ver la palabra en movimiento, el cuerpo en acción, porque tenemos pocas veces donde vemos un cuerpo que se desplaza en acción, los modos, las tonalidades, los cambios de la expresión, si no somos sujetos planos. Por mejor imagen que haya, somos sujetos planos en Facebook. Sí, hay un problema en Argentina, no sé cómo es acá el primario y el jardín. Dos fenómenos sumamente interesantes. En jardín se está haciendo como trabajo de experimentación. Vienen los papás a la salita de 3 a inicial y le dan un lápiz y un papel al chiquito, al candidato al jardín, para que ponga el nombre, no sabe. Le das el teclado, te lo pone perfecto. Entonces son hijos digitales. Ahora, hay recursos fantásticos. Cuando uno le pregunta ya a los más jóvenes, che, ¿y esto de digital de dónde viene? Y no sé, qué sé yo. Mirá, es la fascinación por la mano. Vos sos pariente de tu tatarabuelo chosno paleolítico, porque en todas las culturas del mundo, en las cavernas más antiguas de la historia de la humanidad, hay pinturas rupestres con las manos, en los jugos vegetales, en la arcilla cósmica, plasmadas. La obsesión por la mano. La mano humana además tiene un dato único, y es el dedo pulgar en oposición, por el cual no hay instrumento que no venga del dedo en oposición, que da una elasticidad y una posibilidad de aprender. Somos los primeros que no tenemos garra. Por eso es lindo decir, cuando dice agarrar el vaso, no, tómalo con la mano. Este dedo en oposición ha dado todas las herramientas de la historia de la humanidad, las cibernéticas también. Y por eso, fíjate en la pantalla, herramientas, caja de herramientas. Y cuando uno mira el diseño que ha sido de un cerebro humano, de la computación, sumamente interesante. Ventana, escritorio, tirar los papeles. Es un festín ver un chico joven, alfabético, enseñarle posalfabético, enseñarle computación a un adulto mayor alfabético. Porque los chicos no explican, digitalizan. El adulto dice, ay, pero a ver, no lo entendí, hacelo. No explican, digitalizan. ¿Qué hace el adulto? Dice, espérate que anoto. Por un juego, claro que sí. Por eso hay que aprovechar los recursos que tienen, que son altamente asombrosos, pero hay que movilizar el cuerpo, hay que comer en familia, porque comer en familia, aunque estén todos peleados, es celebrar la vida. También caput, la familia Ingalls. A ver, ¿quién tiene algo lindo que... Claro, ¿quién tiene algo lindo que le pasó en el día de hoy? A todos les fue pésimo. Entonces te miran así con cara larga, nadie habla. Eso no va más. No va más. Además, si le pasó, nadie lo va a ir a estar contando ahí en público. Creo que hay que reconstruir la familia, y muchas veces 5 comiendo en silencio, recontra cansados y afligidos por mañana, son familia. Porque si vos ves cómo se miran, hay vínculo. Para que haya vínculo no hace falta estar pegoteados y hablando. Uno con quienes uno puede tener un silencio compartido sin ser incómodo. Con quienes, teniendo muy poca plata, se puede pasear, caminar, con cosas muy sencillas, y es un flor de plan. Estar con, en, por. Y con quienes, con todos los recursos del mundo, uno va, vino y demás, y gran vacío y hueco existencial. Sí, yo creo que cada uno se enferma de lo que puede, no de lo que quiere. Sí. Y las formas de enfermarse tienen que ver con los contextos, con los vínculos, con las ausencias y con las presencias. Las patologías, miren, nosotros estamos muy preocupados
hablo de Buenos Aires, de las grandes ciudades del mundo en general, de la cantidad de farmacopea que se utiliza para sustituir los procesos naturales del ser humano. Dormirse, despertarse, seguir lúcido a las 11 de la noche cuando estás negociando para no ser un zombie, equilibrar los sentimientos, bajar la angustia, levantar la depresión, bajar la hiperquinesis, moderar las fobias. Química, química, química. Un buen abrazo y una buena amistad, una buena pareja, no perfecta, monona, sin discusiones. Eso no es real, eso es el cementerio. Porque las idealizaciones han llevado a realizaciones que son imposibles y son refugio alienado. Entonces, miren, nadie puede saber quién es si no tiene un tú que se lo posibilita. Cuando digo un tú tengo terror a que suene a romanticón, nada más lejos de mí. Llámese tú en antropología al un otro, sea quien sea. Puede no ser de la familia ni ser mi pareja, a quien yo le importe. Y como le importo, yo me siento identificada y siento que soy un yo. Hoy se dice, nadie sabe quién es sin saber qué provocan los demás. Qué ira gesto, qué amabilidades, qué caricias, qué odios, qué venganzas, qué comprensiones, qué invitaciones, qué soledades. Qué resueno, qué genero en los demás. Hay gente que dice, a mí siempre me va mal. Y habrá que preguntarse, ¿te irá mal porque tenés mala suerte y te encontrás con todos los sujetos indebidos? ¿O siempre me equivoco eligiendo? A mí se me cruzan todos los indebidos. ¿No será que elegís monotemáticamente el mismo perfil y te vuelve a ir mal? Las preguntas salvan. Por eso, a esta época también se la está llamando preposicional. A ver, hagamos un ejercicio empírico silencioso. ¿Quiénes con nombre y apellido que existen hoy? Ustedes sienten que los conocen, que les dan espacio para ser, que los quieren de verdad, que no los usan, que no los manipulan. Con quienes pueden mostrar lo peor de cada uno, que vaya que lo tenemos, y lo siguen queriendo y apreciando. Con quienes, con nombre y apellido, pueden estar en silencio y no incómodo. Ante quienes y con quienes pueden decir un secreto, algo del orden de la más profunda intimidad, y no lo sabe todo el pago mañana. Esas personas en las que están pensando, si es que pueden localizar alguna, esa es su tú. Pero la semiología dice algo interesante. Nosotros cuando preguntamos siempre estamos demandando. ¿Quién me entiende? ¿Quién me acompaña? ¿Quién me deja hacer? Hoy se habla de lo que se llama técnicamente el rebote de la pregunta. Pregúntate eso, pero pregunta a la inversa. ¿Y quién dirá mi nombre cuando le pregunten esto? ¿Quién dirá mi trabajo, mi equipo, mi oficina, mi familia? ¿Quién dirá el lugar en donde yo tengo peso? ¿A quién yo le daré este verdadero paraíso en la tierra, que no es una situación idílica fantástica? Que alguien sienta que conmigo puede ser quien es, sin careta, sin máscara, sin retorcimiento. Eso es lo más descansado que hay. Por eso hay estrés de estar vivo, porque con estos aparento, con los otros no digo todo porque se arma, con aquellos me callo, con el otro no tengo confianza. La confianza es el valor en mayor decadencia en todo Occidente. El valor en mayor crisis sociológica. Confiar es fiarse con. Por eso hay estrés, porque lo más descansado que hay es confiar en alguien. Yo sé que alguien se puede equivocar, pero no me trampea. Yo sé que alguien no es perfecto, pero no me la juega mal. Piensen con nombre y apellido y vean las caras de aquellos en donde ustedes pueden confiar y aquellos a quienes ustedes les dan confianza total.
los textos más antiguos de la teoría de la democracia en la antigua Grecia que yo estuve pudiendo rever, dicen que para la construcción de la democracia en una república hay 1000 elementos que tienen que ser esenciales para construirla, pero que la base, el valor madre, el cimiento en el que se apoyan todos los demás, es la confianza. Por eso los griegos, tan peculiares, nada de perfección. Los griegos que construyen la democracia aceptaban la esclavitud. ¿Cómo se entiende eso? Los griegos anticipadores que se dieron cuenta que la esclavitud y la democracia no eran conciliables, no esperaron que las leyes cambiaran, que pasaran los siglos, que todo el mundo se ayornara, sino fueron a Delfos. Los que estuvieron en Grecia no dejen de ver Delfos, donde estaba el oráculo. Era un lugar sagrado, sí, con esto termino, era un lugar sagrado donde se manifestaban los dioses. Entonces hay piedras, todavía se pueden leer, donde ponen: yo, fulano de tal, libero a fulanito de tal, su esclavo legítimo, su esclavo legal, no había ningún problema, aquí ante los dioses, porque no soy su dueño. Es decir, los primeros anticipadores de este hecho que era incompatible, hoy lo vemos incompatible con la democracia, fueron individuos que no esperaran que toda la masa cambie y que las leyes cambien, que hicieron este pacto de liberación ante un lugar sacro. ¿Saben cuándo se empezó a hacer frecuente? Cuando empezó a ser paquete y elegante tener la piedra en Delfos liberando al esclavo. Entonces empezaron a liberar para figurar también en el panteón de los pioneros. Bueno, la condición humana es así. Celebrar la vida no es que me vaya bien, sino que me va. Habrá algún día que no podemos decirlo. La felicidad no es la perfección soñada, es lo posible vivido con dignidad. La justicia no es la estructura perfecta, es la honradez y la dignidad cada uno que se vincula con los demás más allá de las leyes y las normas, como cree que en dignidad merece y quiere ser tratado. Bueno, gracias, han tenido una atención magnífica, espero que les sirva, que les sea útil y que la reflexión no sea solamente un momento de capacitación, sino un lugar habitable en donde se puede encontrar una felicidad muy especial. Gracias.